mira lo que te voy a confesar en este momento. Yo tengo un hijo de 1 año. Cumplió 1 año el 11 de agosto. Se llama Jorge Camilo. La ley de la naturaleza indica que lo que debe ocurrir es que los hijos entierren a sus padres, pero cuando esto no ocurre y son los padres los que tienen que enterrar a sus hijos, pues sin duda hay un cambio total en la vida de esos padres. Muchas cosas pueden pasar y eso es justamente de lo que queremos hablarles hoy. Desde el 31 de octubre de 2010, la vida cambió para una familia por 2 cosas que ocurrieron, que ya les vamos a hablar. Y es el caso Colmenares. Desafortunadamente, uno de los casos emblemáticos en nuestro país. No hay registro de que haya ocurrido algo similar en Colombia. Una muerte que después de todos estos años no se ha podido aclarar. Eso sí, su familia tiene una hipótesis, la justicia tiene otro y los implicados pues dicen que son inocentes. Lo cierto es que además de la muerte de Luis Andrés, que es una tragedia, ocurrió otra, y es que después de ese domingo, 31 de octubre de 2010, mientras que se buscaba a Luis Andrés, sin saber, la familia Colmenares también empezaba a quebrarse. Les vamos a contar por qué. Luis Alonso, nuevamente estamos sentados conversando de tantas cosas que han ocurrido. Y usted comprenderá que hay mucha gente joven que cuando ocurrió todo lo que pasó con Luis Andrés tendrían 10 años, 5 años. Y todo este caso, como le digo que es emblemático, lo han venido conociendo hasta ahora. ¿Ha visto las series que hay por ahí en redes sociales en donde han intentado retratar el caso? ¿La ha visto? No, yo más bien he tomado como la decisión de no afectarme con eso, porque, a ver, no sé, voy a decir que tú me comprenderás, pero no deja de afectarme de cualquier manera, independientemente de que sean en mi favor o que no favorezcan el caso, por cualquier circunstancia, por tristeza o por lo que sea. Y entonces yo más bien he preferido desde un principio estar siempre separado de eso. Yo te puedo decir en este momento, por ejemplo, yo nunca en mi vida, desde que salió la serie de Netflix, por ejemplo, ni siquiera, alguna vez con Vicky, y eso fueron en el momento en que ya se puso en el conocimiento del público, que la acompañé un ratico y ya me fui. No seguí viendo. Usted no quiso estar, pero la señora Anaíta sí. Pero por supuesto, y Jorge también. El único que la ha visto completamente es Jorge, y pues claro, salió desbaratando la casa y qué cosa. Pues, no, estate tranquilo que eso son animaciones y cuestiones, eso no te vayas a mortificar por eso. Me tocó un poco calmarlo en ese sentido, pero yo en lo personal. Y hay gente, lo que tú has dicho al comienzo, mira, hay estudiantes de Derecho que tienen 19, 20 años y que a través de mis redes sociales me localizan y me piden el favor que les contribuya con alguna opinión o algo, que están haciendo un trabajo de ese caso que ellos no conocieron porque no habían nacido o porque estaban todavía muy pequeños, y les llama la atención porque están estudiando Derecho. Y es así. Claro, Sucede. porque es que cada octubre hay 2 fechas clave, octubre claro. y mayo, 2 meses clave. Que usted tal vez quisiera olvidar estos meses, ya vamos a conversar de eso. Yo le he dicho en varias ocasiones, yo no tengo cómo reemplazar mayo, no se puedo, pero yo sí en muchas ocasiones, y mucha gente me lo habrá leído, que yo converso con Dios. Yo soy católico y no me avergüenzo de eso, por el contrario, me siento orgulloso de serlo. En medio de mi intimidad, como vivo mi fe. Y le he dicho a Dios, ¿por qué no le quitas octubre al año si no va a pasar nada? ¿Y por qué tenía que ser el 31? Tengo que recorrer todo el mes. ¿Por qué no te compadeces un poco de mí? Le digo a Dios. Usted me dice que es católico. ¿Dios le falló? Pues yo no creo. En un principio tuve mucha indignación. Rabia, me imagino. Mucha, ¿no? porque además te voy a decir algo que no sé si tú lo sepas o lo sepan quienes nos están viendo. Yo estuve en el seminario mayor, yo iba a ser cura. Y alcancé a estudiar toda la filosofía, 5 años. Soy un convencido de mi fe y la pongo en práctica.
Yo no soy fanático y no vivo brincando ni nada de esas cosas. Mi fe para mí es muy íntima, ni siquiera a mis hijos se las he impuesto nunca. Nunca les he dicho a ellos, vamos a misa. Ellos empezaron a ir cuando sintieron que querían eso, que tenían ese deseo. Bueno, que estudiaron en colegios católicos y eso ayudó mucho. Pero yo sí, yo soy católico y pues, no sé, y pregunto mucho con Dios y genero mis cuestionamientos, pero son situaciones que yo sé cómo llevarlas a cabo y sobrellevarlas para efectos de poder seguir mi camino de la vida, porque tengo que seguir, Ricardo. Yo tengo que seguir Pero caminando. usted tuvo una rebeldía que pues, es entendible. Sí, por supuesto que sí. Porque, no lo voy a negar. como lo decía al principio, en el caso de ustedes, esta ley de la naturaleza se rompió. Fueron ustedes los que tuvieron que enterrar a Luis Andrés. Así es. ¿Y esa rebeldía por qué? Bueno, porque consideré que era una situación que injusta se daba ante la vida, porque Luis era una persona de 20 años que no le había hecho nunca un daño a nadie, que antes por el contrario todo el mundo lo quería. Luis, su colegio, lo eligió personero de su colegio. Solamente él fue candidato porque todos querían que él fuera. Él era líder en su colegio, de sus compañeros, en los deportes, en el equipo de fútbol, en fin, congregaba gente. Era una persona que como si fuera un grano de azúcar, todos queríamos paladearnos de Luis. Entonces, en principio, yo sí cuestionaba y le decía a Dios por qué tenía que pasar y por qué tenía que ser a él. Mi familia nunca había estado acostumbrado a una tragedia de esa naturaleza y por eso revienta a todo mundo en la familia, tanto en la familia de Oneida como en mi familia, en todos, a los primos, sobrinos, a los tíos, a todo mundo, porque nosotros no hemos estado nunca acostumbrados a vivir dramas de esa naturaleza. ¿Y ya esa rebeldía la superó? Yo creo que sí, te lo digo con sinceridad, he ido reflexionando y revisando también. Y yo creo que en mi casa, pues, en mi familia, digamos, también Jorge, que él da testimonio de su vida y habla de la necesidad que hay de que los hijos estén siempre atentos con sus padres, lo mismo hace Oneida en sus grupos de oración y sus cosas, estén pendientes de sus hijos, llamen a sus hijos, no se duerman hasta que sus hijos no han llegado, miren hasta el último momento si ya su hijo llegó, dónde anda, con quiénes anda, todas esas cosas. Ellos participan mucho de eso, yo no, porque no me queda mucho tiempo tampoco por mis compromisos y busco la manera también, te lo voy a confesar, de vivir las 24 horas del día ocupado haciendo cosas para no dejarme atormentar de esa situación. 14 años después, ¿lo sigue atormentando la muerte de Luis Andrés? Todos los días de mi vida pienso en Luis, te lo juro. Todos los días me levanto pensando en Luis. Y yo me acuesto pensando en Luis. Y yo... Discúlpame. ¿Qué piensa cuando se levanta? Yo lo invoco, hablo con él, le digo. En un comienzo yo sentí que él como que si estuviera junto conmigo. Sentía su presencia cuando estoy en cuestiones de necesidad de alguna situación. Le hablo y le digo que me dé fuerza, que me ayude, que interceda por mí ante Dios ya que Él está más cerca que yo. Y que por favor le diga que me ayude a superar alguna circunstancia en la que esté difícil, que sea para mí o para mi familia también. Pero, mira, ni un solo día que yo recuerde he dejado de acordarme o de pensar. No pretendo aquí quedar en nada con nada. Es que es la verdad de lo que vivo. Es el dolor de un padre. Te lo juro que es así. Todos los días. Claro, y ahí justamente está la fecha del 23 de mayo, fecha Sí, del por cumpleaños supuesto. de nacimiento de Luis Andrés. Pero mira las cosas como son. Entonces, ¿cómo se hace en la familia para olvidarse del día del cumpleaños de Luis? Si nació precisamente el día del cumpleaños de su abuelo. Entonces, ¿cómo se va a olvidar de Luis? ¿Cómo se olvida el crimen de Luis si tenía que suceder en una fecha que de cualquier manera tiene alguna condición de emblemática de un 31 de octubre? ¿Por qué no pudo haber sido 17 o 20 o 22? ¿Por qué tenía que ser el 31? ¿Por qué tengo yo que ponerme a transitar todo el mes completo? ¿Por qué tengo que mantener encima de mí toda esa carga? Yo me hago esas preguntas. Y eso no deja de atormentarme, te lo juro.
Luis Alonso, cuando nos dice que se levanta pensando en Luis Andrés y se acuesta pensando en Luis Andrés y recreando situaciones, ¿qué situaciones son? Yo pareciera que, a veces me pongo en eso, ¿no? Pareciera que yo siguiera viviendo con él, como tener la sensación De que está él a su lado. él sigue creciendo conmigo, que se graduó otra vez, que todos estábamos muy contentos y que él siguió exitosa su vida, que ha sido muy reconocido, que anda por el mundo planteando cosas. 34 años En fin, tendría, ¿no? así 34, es, 35. 34 años. Y ya sería abuelo todo, ¿no? Es probable, como es la juventud hoy en día, y todo eso también yo lo he pensado. Sí, se ha Por visualizado con supuesto que él sí. siendo abuelo, con un hijo de Luis Así Andrés. es, seguro que sí. Que yo me imagino, sea de primero o de segundo nombre, seguro que hubiera tenido Luis. ¿Y por qué está tan seguro que se hubiera Porque llamado como Luis? él ha visto cómo fue también él en su familia, de que yo me llamo Luis Alonso, de que él se llama Luis Andrés, que su hermano se llama Jorge Luis, que lo más seguro era que su hijo, si hubiera sido varón, se llamaría Luis. Claro, porque hay unas tradiciones familiares, ¿no? Así es, y eso en el Caribe también es de mucha fuerza. Bueno, pero ahí voy a hacerle un paréntesis, Luis Alonso. ¿Qué fue lo que le hizo Luis Andrés en la universidad? Bueno, toda la familia, a usted. Le hicieron una trampita, ¿no? Porque realmente Sí, claro, es que Luis Luis, Andrés no iba a estudiar en los Andes. no, yo quería que él estudiara en la Universidad Nacional y él sabía. Y teníamos ya en su último año de estudio ese conflicto. Él, pues a espaldas mías, llevó a cabo su trámite sin haber terminado la carrera, el estudio todavía. En junio se presentó en la Universidad de los Andes y fue admitido y a mí me llamaron y a mí me sorprendió. Pero Usted ¿cómo se así? enteró ahí. Claro, ¿y por qué si es que él ni siquiera se puede matricular, si él no se ha ni siquiera titulado de bachiller? Pero aquí las pruebas que él nos presentó del ICFES, nosotros necesitamos que él estudie aquí. Mire, que termine su bachillerato, aquí lo esperamos en enero para que se matricule. ¿Y yo qué hacía allá? Pues yo sí sentí que esa primera batalla ya la había perdido, que ya él tenía que estudiar en la Universidad de los Andes. Pero mi querer era que él hubiera estudiado en la ¿Y por qué no quiso en la Nacional? Además que la señora Oneida pues lo acompañó en todo esto. Sí, Se fue situaciones, para los no sé, Andes. yo me imagino que algo debió haberle influido también el colegio donde él estudiaba, como estudiaba también en colegio privado. Él estudiaba en el Liceo de Cervantes. Yo supongo que algo de eso también con sus compañeros. Déjame decírtelo, además lo voy a decir con mucho respeto, sin ánimo de estigmatizar ni nada. Quizás si hubiera estudiado en un colegio público, a lo mejor si hubiera pensado, bueno, que sí, que para la Nacional. Son situaciones que se dan, yo no estoy inventando nada. Eso se ve en este país en muchas situaciones, en muchas familias. Sucede, la gente se marca. Luis Alonso, volvamos al pasado, porque recrea usted a Luis Andrés para poder sentir que está con él. 30 de octubre de 2014. Llega usted de Cali, debe hacer un viaje a Chile. 2010. Y viaja a Chile, que es la última vez que ve a Luis Andrés con vida. Sí. ¿Qué recuerda de ese día? A ver, no se me borra nunca de mi memoria, pareciera que hubiera quedado fijada allí como una fotografía. Yo siempre cuando en el antiguo Dorado, si te En el acuerdas, edificio antiguo, ¿no? sí, en el segundo piso estaba la capilla. Independientemente de cuál fuera mi vuelo, nacional o internacional, yo siempre entraba a la capilla. Y esa vez no fue la excepción, por el contrario, entramos todos a la capilla. Pero fíjate que Luis se nos adelantó y él se sentó en la parte de adelante donde estaba el candelabro. Allá donde está que uno echa una monedita y enciende una luz. Él se puso allá y se puso en una actitud, además, que no era común, de contemplación, de oración. Eso lo tengo yo fijo en mi memoria y siempre lo recuerdo. Por una parte eso. Y bueno, me llamó la atención de que yo me imaginé, bueno, pidiéndole a Dios que me vaya bien, que todo salga bien. Más o menos conocía cuál era la rutina que yo iba a hacer en esa semana. Y luego cuando salimos, que ya yo voy a ingresar, me estoy despidiendo y siempre recuerdo, nunca se me olvida su último abrazo. Y yo lo he dicho, si hubiera sabido que era el último, no te suelto. Si hubiera sabido que era el último, no lo suelto.
Y sí me extrañó que hubiera sido tan fuerte. Y eso también lo mantengo siempre. Encima de mí lo cargo, ese último abrazo que él me dio. ¿Y por qué habrá sido un abrazo fuerte? Pues yo me imagino en medio de mis convicciones y mi fe y todo, que yo creo que ya él sí se estaba despidiendo de mí. Por esas dos acciones, por el candelabro y por el abrazo. Un abrazo. Ajá. Después fue que lo empecé como a relacionar, porque al principio, bueno, medio de que se sabe de todo, que sí, que ya lo encontraron y que está muerto, y pues uno no piensa nada del viaje más largo de toda mi vida. Regreso sin ni siquiera desempacar maletas, en fin. Y ya después, cuando todo empieza como a ponerse nuevamente en orden, relativamente en orden, que es cuando regresamos a Bogotá, después de 15 días de él fallecido, porque nosotros enseguida nos fuimos para Villanueva a llevar el cadáver. Eso fue algo que también resolví así como de inmediato. Yo no puedo dejar ese cadáver aquí en Bogotá, y después cómo me aguanto yo a toda la familia haciéndome ese reclamo de que cómo hacen para visitar su tumba, llevarle una flor. Igual eso lo resolví enseguida. Lo llevamos para Villanueva. Y en Villanueva está. Y ya cuando regresamos, que habían transcurrido más o menos como unos 15 días, entonces empiezo yo como a poner nuevamente como en orden las cosas, y empecé fue como a detallar todas esas cosas. Luis se estaba despidiendo de mí. Hasta después de 15 días empieza a darse cuenta de todos esos detalles. Luis Alonso, cuando le informan a usted, que si no estoy mal es cuando apenas llega a Chile, que Luis Andrés está desaparecido, por supuesto debe haber preocupación, en la mente de un padre siempre hay preocupación, pero yo creo que usted nunca dimensionó lo que había pasado. No, por supuesto que no. En ese momento, ¿qué pensó? No, que se había pues, enrumbado. Sí, y que a lo mejor cuando lo encontraran, alguna escopolamina, alguna cosa, qué sé yo, o se habría metido en un carro y ahí terminaría dormido, porque él siempre terminaba era dormido cuando tomaba unos tragos. Sí, en la casa, donde fuera. Pero es que no había ninguna razón, yo no tenía cómo pensar de que eso al final tenía que terminar como terminara. No me cabía en la cabeza de ninguna manera y no lo pensé nunca. ¿Y usted conocía al grupo de amigos, todo? Pues, con los que salió esa noche. Pues, por lo menos sí tenía referencia de ellos y de las relaciones de él con ellos, y que él los estimaba mucho, y que había varios de ellos a los que él incluso ayudaba, acompañaba para académicamente seguir con él, avanzando, en fin, porque él era así, muy dado a eso. Y cuando a usted le cuentan que Luis Andrés no aparece, ¿qué le dice usted a la señora Oneida? No, pues que hay que insistir, que hay que buscar, que llamen, que vayan a la policía, que hagan todas las gestiones que fueran necesarias y que me estén avisando. Yo no consideraba de ninguna manera de que tuviera que regresarme enseguida. No, eso no. Salí incluso en Santiago, estuve andando en la ciudad todo el día. Era domingo, viendo cosas, en fin, descansando un poco, porque a partir del lunes a mí me iba a tocar allí una agenda bastante difícil en relaciones con universidades, con organismos del gobierno, porque estábamos en el proceso de poner en vigencia en Colombia las normas internacionales de contabilidad. Y Chile es un país que en ese sentido ha avanzado bastante para ese momento. Luis Alonso, ¿usted le cuentan de la muerte de Luis Andrés? ¿Se lo confirma a su hermano? Un hermano mío que creo que ya falleció. Sí, señor. Pero se lo cuenta de una manera muy como tenía que ser. Directa, muy fría, ¿no? Eso fue conforme debía ser y como yo soy también, sin darle vuelta, sí y tal, y nos saludamos, ¿y qué sabes de Luis? Y entonces él me dice, no, ya Luis, ya lo encontramos, pero está fallecido, así. ¿Y qué sintió en ese momento? No, pues la verdad es que el pensamiento todo se me borró, se me nubló, en fin. No sé ni cuánto tiempo transcurrió y difícil, no me cabía, pues, que así era como hubiera podido haber terminado todo. En una familia tan católica, Luis Alonso, después de que usted se va, toma ese avión para Chile, la familia decide ir a buscar el disfraz de Luis Andrés, que es ese disfraz de diablo, si no estoy mal, que generó algunas diferencias con la señora Oneida, por supuesto, por las creencias católicas. Sí. Pero ese disfraz juega un papel muy importante en todo este caso, porque se perdió. Sí, por lo menos, como sucedió también con las ropas de él. Así es, uno no se explica cómo pudo haber desaparecido eso. Digamos que de alguna manera el disfraz, vaya y venga, porque
Eso debió haber pasado antes de que hicieran el levantamiento del cadáver, porque yo tengo las fotografías del levantamiento del cadáver. Entonces, lo que no me explico es cómo pudieron haberse perdido las ropas de Luis si el levantamiento del cadáver es con todas sus ropas. Incluso su billetera, el hermano se la saca, ahí está en la casa. Él la saca de su pantalón. Todo lo tenía. ¿Y dónde se habrá perdido todo? ¿En medicina legal? Eso hay que preguntarles al sinvergüenza, ese director que había, de ese señor Valdés, que viene a justificar el hecho con que él llegó a los 6 meses. Pero y si llegó a los 6 meses, quiere decir que sí se enteró. Y si se enteró, porque no hizo ningún procedimiento administrativo tendiente a establecer alguna responsabilidad de por qué no se le llevó a cabo el procedimiento de cadena de custodia o algo, porque ¿quién nos hace caer en cuenta de la necesidad de tener eso? El doctor Juni, un genetista, que nos llamó y nos ofreció un apoyo por un amigo, sobrino de él, que estudió conmigo en los Andes también, y nos hizo pues el puente de alguna manera para que el señor, un científico muy reconocido en Colombia, y lo primero que nos pregunta es por las ropas y nos explica por qué. Y eso tiene una razón, y es que científicamente los muertos evidentemente no pueden hablar, los cuerpos sí. Pero claro, y eso podía haber tenido fluidos y cantidad de cosas, y ahí es donde yo caigo en cuenta. Después reviso una de las fotografías, y hay una de las fotografías donde se puede ver completamente el pantalón de Luis, que es negro, y si uno acerca la fotografía, está totalmente llena de pasto. Eso indica que lo arrastraron. Y si el pantalón lo hubieran tenido, lo hubieran examinado, se hubiera establecido alguna cosa allí. ¿Por qué tiene que tener pasto si él estaba de pie? Y si dicen que estaba corriendo y brincó, como dice la mentirosa esta, entonces ¿por qué el pantalón está lleno de pasto? ¿Sí ves lo importante que hubiera sido todo eso? ¿Tendría el caso un giro totalmente? Pues por lo menos en cuanto a eso, en ese sentido. Y porque tiene todos sus botones, todos completamente bien. No le hace falta nada al pantalón, ni a la camisa, ni nada. Y entonces si lo arrastraron, ¿y por qué eso no se dañó, ni se separó, ni nada? ¿Entiendo? Cuando usted dice la mentirosa esa, ¿es quién? Laura. Es que ella misma lo reconoce en una interceptación que legalmente le hizo el CTI. Yo vi las cosas, yo soy testigo, yo soy más testigo que Jesse. Tú no te preguntes, estaba conversando en ese momento con uno de los compañeros. Ya, ¿y testigo de qué? ¿Qué cosas vio? Si hay un muerto, ¿cómo así? ¿Usted conocía, o mejor, conoció a Laura antes? No, yo solo la vi una sola vez por algo. Llegó como que a algo que le explicara a Luis en la casa, y yo la vi que pasó hacia allá, hacia el comedor auxiliar, y ahí estuvieron estudiando. Nomás la vi esa vez, una sola vez en toda mi vida. O sea, antes del crimen, pues. No tenía ninguna opinión de ella, no alcanzó a formarse una opinión de ella. No, nada. Después la vi cuando la mamá invitó para que asistieran a la misa del primer mes, que ella fue, porque fue en la iglesia de ahí del barrio de Pablo VI. Ella y todos los amigos. Algunos sí, sí estuvieron. Ahí la volví a ver. ¿Y entonces por qué la señora Oneida afirmó que no le gustaba Laura? Como decimos, no le daba buena espina. Usted sabe que las mamás... Sí, las mamás. Yo a eso nunca le puse nada. Yo además en eso nunca he concentrado pues, diferencias de nada. Lo mismo pasa con Jorge, que tiene novia. Pero bueno, listo, bien. En últimas, están construyendo su vida. ¿Qué va uno a...? Excepto pues que uno vea que realmente se trate de algo en lo cual ya uno tiene que entrar como a opinar por alguna circunstancia muy particular, de mucho peso, pero porque fuera la novia, no. Pero la mamá sí, porque es que la mamá nunca quieren dejar a sus hijos. Todos hemos tenido esa experiencia. ¿Y con Jesse, de Jesse qué opina? No, ella sí no, yo la vine a conocer fue con ocasión del proceso. Yo nunca la llegué a ver. Pero ella al parecer era muy amiga de Luis Andrés. Sí, no, al parecer no, era. Y así habían otras que no volvieron a aparecer nunca. Nunca, de ninguna manera. A pesar de todo el conocimiento que pueden tener del caso. Porque yo de lo que no tengo ninguna duda, no la tengo, es que todos saben qué pasó. Todos, absolutamente todos, saben lo que pasó. Yo tengo una percepción 2012, 13 aproximadamente, en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Jesse Quintero.
y creo que ella omite información. No, mucho, todos. Pero asimismo me quedó la sensación de que quería mucho a Luis Andrés. Sí. Es una ironía, por lo menos. Sí, por supuesto. No sé bajo qué circunstancias, si de alguna manera alguna presión o lo que hubiera sido. Pero yo sí también he entendido que eran unas relaciones muy afectivas, de mucho compañerismo y de mucha amistad. Y tengo entendido que en la casa de ella a él lo recibían, lo atendían muy bien, de mucho aprecio. ¿Sí? Porque es que además, y recíbemelo de buena forma, no había otra manera de poder recibir o atender a Luis. Él era una persona decente, educada, se comportaba, sabía cómo actuar en diferentes espacios, roles, en lo que fuera. ¿Y esa educación que nos cuenta de Luis Andrés fue fuerte? ¿Usted fue fuerte con él? En términos del rigor, pero académico, sí. Sí, claro, y todos en la casa lo saben, yo en eso. Porque además yo siempre he sido de los que piensan que si se terminó el año y entonces, papi, que gané el año y ¿qué me vas a dar? ¿Qué te voy a dar qué? ¿O es que acaso para qué te matriculaste tú? ¿Era para que lo ganaras? No, eso no tiene ningún regalo porque haya ganado. Como para plantearte un ejemplo. Sí, en términos de rigor. Y ellos conmigo también, como me han visto toda la vida estudiando, dictando clases. Entonces eso de alguna forma ellos también los ha orientado en eso y Luis en eso era muy consecuente. Ajá. Y le respondía. Sí, por supuesto. Ahí el desordenado siempre fue Jorge. Porque bueno, era el menor o lo que fuera. Estuvo como en 10 colegios. Cada año era un colegio. Ahí se puede entender la frase que usted ha dicho que el amor de madre es diferente al de papá. Eso me lo enseñó la muerte de Luis. ¿Por qué? Porque ahí fue donde lo aprendí. Porque después me di cuenta que él sí tenía claro que una cosa era querer a su papá y otra cosa era querer a su mamá. Y por diferentes actuaciones. Entonces yo empecé a hacer mis propias reflexiones. Pero es que cómo no puede ser distinto si lo tiene 9 meses en su barriga. Es que los hijos no son extensión de los padres. Los hijos son extensión es de la mamá. Es de la barriga de ella que salen. A ella es a la que le cortan el ombligo. Lo separan es de ella, no de mí. Entonces, por supuesto, aquí tenemos que... Tú quieres establecer quién ha sufrido en mi familia. Si solo una persona ha sufrido, es la mamá. No me queda ninguna duda. Independientemente de que todos los días me haga falta, en todos los momentos. Pero su mamá es la que ha sufrido y la que ha tenido todas las cargas. Por eso, precisamente, los hijos no se desconectan de su mamá, ni la mamá de sus hijos. Y eso no quiere decir de que ella lo haya querido más o yo lo haya querido menos. Son dos amores distintos. Pero ese dolor que le da y esas lágrimas que derrama cuando me contesta esto, ¿es porque usted siente que de pronto fue muy duro con Luis Andrés o faltó hacer algo con Luis Andrés? Bueno, faltó todo porque usted tenía 20 años. No, pero es porque me hace falta. Es porque me hace falta. Sí, yo sé que me hace falta. Es que mira, y yo le digo, por ejemplo, mis estudiantes me pueden desmentir. Cuando yo voy a dictar clase, que hablo con ellos y los invito a que hay que hacer las cosas bien. Yo hablo de Hacienda Pública, del sector público. Tenemos que mejorar este país. Y hay que hacer cosas para sumar, para construir, para hacer el bien. Y les digo, no le causen tristezas a nadie. Porque todo en la vida se devuelve. Si quiere no crea en nada, pero al menos téngale temor a las leyes de la física. ¿Usted quiere ser feliz? Tiene que causar felicidad. Pero si usted quiere vivir triste toda su vida, cause tristeza. La tristeza contradice las leyes de la física. Yo lo he probado. Porque uno siente que un peso lo aplasta. Uno siente encima una carga que le resulta imposible andar con ella. Y la busca uno y uno no la encuentra en ninguna parte. Esa es la tristeza. Y eso, que se lo decía al principio, ustedes han tenido que vivir con 2 tragedias. La muerte de Luis Andrés y que la familia se empezó a quebrar. Sí. Jorge, un niño de 15 años,
que no tenía por qué, digamos, estar en todo lo que tuvo que vivir, que de hecho empezó a conocer muchas cosas a raíz de la muerte de Luis Andrés. Así es. Oneida, quien era su esposa, pero se empieza a quebrar porque evidentemente en el dolor de padres ustedes querían conocer la verdad de lo que le pasó a Luis Andrés, Sí. pero se empezaron a olvidar entre ustedes mismos. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo la verdad que todavía no me lo explico. Yo debo decirte que busqué la manera de ocuparme la mayor cantidad del tiempo posible para concentrarme en cosas que de alguna manera me ayudaran como a sobrellevar precisamente todo ese dolor y toda esa tristeza. Y yo lo provocaba de tener algo que hacer. Y me fui como concentrando en todas esas cosas, comprometiéndome con las universidades, con los auditorios, con mi carrera. Y no sé, yo creo que en eso también pues Oneida tuvo que haberse dado cuenta, ir dándose cuenta pues que pareciera que como que yo me estaba alejando, pienso yo. Algún día yo llegué a mi casa de clases y yo no pude entrar. Me fui para donde una hermana. ¿Por qué? Porque si no pude entrar, ¿qué hacía? No iba a tumbar la puerta, ni iba a voltear la casa con mi familia, no. Me fui, pues si no puedo entrar, porque la chapa ya no es la misma, pues, ¿qué hago? Me fui donde una hermana a pasar la noche. Jorge no estaba, él estaba en Madrid estudiando. Y me comuniqué con él, e incluso él se preocupó pensando que por mi forma de ser y mi reacción, no te preocupes, le dije, estate tranquilo, que yo no voy a hacer nada que te vaya a causar a ti mortificaciones ni a tu mamá. Llámala más bien y dile que, pues, que necesito al menos recoger mi ropa y mi libro, porque yo eso siempre lo dije en mi casa, en broma, pero de alguna manera tenían algo de razón lo que yo planteaba. El día que yo aquí no vuelva, solamente necesito que me traigan mi ropa y mis libros. Yo no voy a ponerme hasta discutiendo cuchara, pocillo, y silla, la mesa. Yo tengo clarísimo por la misma formación mía que tengo de mi fe. Nosotros venimos a la vida de la misma manera como nos vamos a ir. Entonces, ¿cuál es la ambición de acumular? Y eso le digo yo a mis estudiantes. ¿Qué hacen con robar? ¿Qué hacen con impedir que a la gente le resuelvan sus necesidades? ¿De qué les sirven 5 casas, 3 fincas, 20 carros? ¿Para dónde se los van a llevar? Yo no entiendo. Si uno puede vivir con lo que básicamente le sirva para vivir, más bien busque la manera de ser feliz y hacer feliz a los demás. Nada de lo que logres acumular te lo vas a llevar. Y a Jorge le he dicho, discúlpame, pero le dije, Jorge, ni siquiera los interiores me vas a poner, porque me los voy a quitar y mi alma va a salir toda la noche a darte con ellos, porque yo me tengo que ir conforme llegué. ¿De qué me sirven? Eso no me va a servir, entonces. Para nadie es un secreto, Luis Alonso, que ustedes se dedicaron férreamente a buscar la verdad. Por supuesto. Oneida iba todos los días a la fiscalía, usted hacía lo propio, Jorge era un niño enterándose de mucha información, muchas cosas. Esto sin duda les quitó tiempo, digamos, está más que claro. Pero ¿qué hizo que se acabara el amor entre ustedes? Porque ustedes eran una familia consolidada, una familia bonita, el mismo Jorge lo ha dicho. ¿Cuál es el momento en que deciden separarse? No sé, yo pienso que más bien fue eso, el tiempo que tuvimos que dedicar cada uno, porque teníamos roles distintos en todo este proceso. Pero el amor los unía por buscar esa verdad. Sí, pero nos separaba en lo que tuviera que ver con lo que cada uno tenía que agregarle para podernos consolidar en términos de la familia. Explicarte en concreto, porque en concreto no ha habido ninguna situación de detalle. Mira lo que te voy a confesar en este momento. Luis
ya tiene 14 años de fallecido. 14 años. Yo tengo un hijo de 1 año. Cumplió 1 año el 11 de agosto. Se llama Jorge Camilo. Pues se dieron las circunstancias que se dieron y la persona me dijo que estaba embarazada. Yo soy pro vida. Hacer lo que haya que hacer, pero enfrentar esta situación. Pero atentar contra ese niño, eso no lo voy a aceptar yo. No cabe en mi cabeza. No será posible nunca, porque yo eso no lo, ¿Cómo se llama? no lo concibo. Jorge Camilo tiene el nombre de los 2 hermanos, porque yo también entiendo que en algún momento también tengo que irme de este mundo. Ellos tienen que seguir, ellos verán a ver si lo van a dejar solo. Por eso los amarré ahí con el nombre de su hermano. Jorge sabe. Ah, Jorge sabe. Claro, y sabe que se llama Jorge. ¿Y cómo le contó a Jorge? Y la señora Oneida me imagino que también sabe. Pues yo supongo que Jorge le habrá dicho. O sea, usted no se habla con ella. No, es que yo no vivo en la casa. Yo vivo solo, absolutamente solo. Siempre, hace 7 años vivo solo, absolutamente. ¿Y qué le dijo? Y eso lo pueden probar las cámaras del conjunto donde yo vivo, que el único que entra ahí soy yo. Ni siquiera Jorge ha entrado al apartamento donde yo estoy viviendo. Solamente entra una señora cada semana los miércoles a hacer el aseo y a plancharme las camisas. Nadie más, porque ni siquiera los domiciliarios, yo los recibo en la puerta. ¿Y qué le dice Jorge? No, pues él, por su misma formación, eso no lo puede modificar. Admitirlo, supongo yo, pero no más. ¿Pero está contento, no? Pues yo me imagino que admitirlo, pues que yo le haya visto que porque yo le dije, Jorge, voy a tener un hijo, hay una mujer que está embarazada. Yo se lo conté en un almuerzo y le dije, y él pues sí, se mostró extrañado porque yo me imagino que él esperaría cualquier cosa menos que eso se pudiera presentar. Entonces se tuvo que haber extrañado. Yo le vi la cara además de extrañeza. Es un hermano. Pero claro, y yo me imagino que también por la misma formación que él tiene, católica, ¿qué puede hacer? Admitirlo. ¿Qué más se hace ahí? Pues usted acaba de dar un giro a esta conversación, Luis Alonso, pero entonces, esta revelación que usted nos está haciendo, la mujer con la que tuvo este hijo, ¿cómo la conoció? ¿Cómo empezó una relación con ella? Que la conocí en toda esta situación en la que yo me mantengo, dictando clases, universidades y cosas de esas. Y bueno, se dieron circunstancias y quedó embarazada. Y cuando usted dice que usted es pro vida, ¿es que ella pensó en algún momento no tener al bebé? No, es que yo inmediatamente lo supe, fui yo el que impuse, sin que se me planteara ninguna cosa. Mucho cuidado. Hay que tenerlo. Sí, claro que sí. Es que yo no comparto eso en las condiciones normales. Yo estoy de acuerdo con la decisión de la Corte. Sí, claro, si hay malformación, si se pone en riesgo la vida de la mamá, si hay una violación, claro. Es que eso también son cuestiones que uno tiene que entrar a analizar. Pero eso así de que entonces me embaracé y me lo voy a sacar y mañana vuelvo y otra vez, no, eso no es conmigo. No, señor. ¿Y por qué no le puso Luis al bebé? Te lo confieso. Porque usted mismo rompió su tradición familiar, que me la Sí. comentó al principio. Respeté eso. Respeté eso. Respeté el hecho de que pues me pareció que no era lo adecuado de que se tuviera que se llame un hijo de Jorge, que se llame Luis. Pues claro, si era su hermano. Pero ya de ahí en adelante sí creo que no. Me parece, pues, en mi forma de pensar, que se pueda llamar Jorge, sí, porque su hermano se llama Jorge. Camilo, porque su otro hermano, que es un médico, Jorge es abogado, se llame Jorge Camilo, y así lo construí. La mamá le pareció que estaba bien, y así se llama. Ya está bautizado. ¿Y usted de la señora Neida se separó legalmente? No, No. simplemente salí de la casa.
Ajá. Pero ustedes se casaron por la iglesia. Sí, claro. Ajá. Y entonces con la mamá de su nuevo hijo, ¿han pensado casarse? ¿Cómo están manejando No, la yo relación? no he... Yo me mantengo aquí en Bogotá y yo visito a mi hijo porque yo creo que tengo ese Él deber. no está en Bogotá. No, ¿En dónde está? en Montería. En Montería. Él tiene el derecho de que yo también lo atienda y yo tengo el deber también. Siento eso por mis convicciones, el deber de atenderlo y el derecho de tener su papá. Claro que sí. Y mientras yo esté vivo, en lo que tenga que ver conmigo, no voy a evadir ninguna responsabilidad. Absolutamente ninguna. Claro. No puede ser de otra manera. Volviendo al tema, antes de que nos hiciera esta revelación, se daña la relación con la señora Oneida. Y Jorge ha dicho públicamente que él se sintió abandonado. Y es lógico, lo volvemos a decir. Pero yo creo que él está diciendo lo que efectivamente ha vivido y lo ha sentido. Eso es verdad, eso es así. Es que ustedes estaban ocupados de lleno averiguando qué Por pasaba con supuesto Luis que Andrés. sí, así es. Y no es que, no, digamos, para mí eso no es que me haya hecho caer en cuenta de algo. Es que yo sí sé que eso es así, lo hemos vivido así. Así se vivió esa situación y él tenía que salir para su colegio y pues la mamá tenía que salir porque lo asumió como también una forma de vivir o de mantenerse en vida, estar yendo todos los días a la fiscalía. Y yo tenía que salir a cumplir también con mis deberes para poder mantener mi casa, trabajar y tantas cosas. Eso era cierto. Y ya él podía llegar solo a la casa sin esperar que nadie lo estuviera esperando. Claro, Tenía llaves y todo. pero en una porque era época muy necesario. difícil que es la adolescencia de un Sí, joven, ¿no? claro. En donde pueden pasar muchas Por cosas también. supuesto. ¿Y tú crees que yo no me he puesto a pensar en muchas ocasiones que en medio de mi relación con Dios también he logrado eso, evaluarlo, pensarlo, en medio de esa soledad de Jorge y que Jorge no se nos hubiera degenerado, por ejemplo, no se nos hubiera metido en un vicio o alguna cosa? Eso también son manifestaciones que en mis convicciones creo que son manifestaciones de Dios con nosotros. Y mantuvo a Jorge y de alguna manera le dio también claridad para mantener el camino que debía tener, independientemente de que en algún momento hubiera tenido alguna situación difícil o algo. Claro que sí. Pero ¿en qué momento habla usted con Jorge sobre esto, sobre lo que está pasando al interior de la familia? Que Jorge le diga a usted, papá, siento que, o sentí que ustedes me dejaron abandonado por lo que pasó con Luis Andrés. No, pues en momentos en que hemos tenido la oportunidad de conversar. Igual yo sigo con Jorge, yo me encuentro, hemos tomado como dentro de nuestros compromisos y nuestras cosas, debe haber al menos un día en la semana en que tenemos que estar los dos. Compartiendo. Sí, un día en la semana. Tiene que ser así. Y lo hemos asumido como si eso fuera un deber de ambos. Y debe ser que ambos necesitamos de eso. Él vive permanentemente con su mamá, eso sí. Yo puedo dar fe de eso y yo le he dicho, en varias ocasiones se lo he planteado, tu mamá no puede quedar sola, no la puede dejar sola, tienes que estar con ella, tienes que acompañarla. Y efectivamente así sucede. Y yo no genero por eso tampoco ninguna situación pues que me cree un celo sobre eso. O sea, yo estoy convencido del amor de Jorge y eso no tiene que ser 24 horas conmigo. ¿Y por qué? ¿Y no extraña a la señora Oneida? Pues sí, porque es que pensar que estar uno conviviendo por lo menos 20 años, claro, ahora que terminemos de hablar aquí. Bueno, hoy es jueves, yo los jueves me dedico a preparar mi clase, porque todos los viernes tengo clase. Estoy ya preparando clase. De aquí me voy para el apartamento, a ver para el techo, a ver para las paredes, a ver la pantalla del computador, pero no veo gente. Claro, es que yo soy un ser humano. ¿Y no ha pensado en arreglar la relación?
Pues nunca me he puesto a reflexionar sobre eso, no. ¿Pero qué no lo deja? ¿El No, orgullo? no es que no me deje nada, ni el orgullo tampoco, sino que, pues si ya estoy así, ya vivo así, y Jorge vive también con su mamá así, ¿para qué seguir ya molestando más o algo? Terminar de vivir así, porque, Pero se siente solo. pues ya me acostumbré a eso. De aquí me voy para Villanueva. Yo le pongo 5 años más y me voy para Villanueva. ¿Dónde está Luis Andrés? Sí, claro, allá donde está el cadáver de él. Ese es mi pueblo. Uno, cuando yo siempre lo he pensado, desde el momento en que llegué aquí a Bogotá hace 40 años, Bogotá no es para los ancianos. Aquí un viejo, como dice uno, no puede salir a la calle, le pasan 3 Transmilenios por encima. Tiene que mantenerse encerrado todo el tiempo. En cambio yo en Villanueva la gente sale a la calle de cualquier edad, camina, no tiene problema, y está uno más tranquilo. Ya con el transcurrir de los tiempos, uno debe irse para los pueblos. Esa es mi opinión. Y siempre lo pensé así. Y en esos planes no ve a la señora Oneida con usted en Villanueva más adelante. Yo no creo. Y ese nuevo bebé que llega, Que llegó. que llegó, que ya cumplió 1 año, Mm. ¿no puede hacer revivir ese amor entre usted y Oneida? No, pues yo creo que eso más bien lo que crea Porque son más- vuelve el concepto lo que de crea son más familia. distancias. ¿Será que sí? Sí, yo te voy a decir que en lo personal sí, te lo voy a reconocer. Mira, con la llegada de Jorge Camilo, no sé, yo he sentido como un poco de alivio, ¿sabes? De alguna manera como de algo me ha llenado como el vacío que me dejó Luis. El solo hecho de saber que es él y que es mi hijo, te lo juro que es así. Porque es que con respecto a mi relación con Luis, yo te digo que el dolor sí se ha atenuado, se me ha calmado un poco, ¿sí? El dolor, las tristezas las he ido superando. Yo casi no dormía, lloraba a cualquier hora, de la misma falta que me hacía, que me hace. La herida, yo creo que la herida se me sanó. Yo creo que se me sanó la herida. ¿Y Jorge Camilo le está ayudando en eso? El tema es que la cicatriz no se me borra. Y por eso todos los días recuerdo a Luis. Entonces, ese dolor que se me atenúa un poco, yo siento, en este último año he sentido que se me ha tranquilizado un poco, como esa necesidad que también siento de quererlo ver todos los días, entonces lo llamo en videollamada y me lo ponen allí y él me sonríe y yo le sonrío. Y muchas cosas me recuerda pues cuando Luis nació, cuando nació Jorge, ya. No sé, creería yo que Dios como que ha visto mi dolor, ¿sabes? Y le envió a este bebé. Como diciéndome, hombre, te voy a ayudar a que termines de morir tranquilo. Así le he ido como interpretando. Lo que pasa es que me lo preguntas aquí y yo no quería como hablar eso con nadie. Pero es eso, te lo juro que así lo he pensado. Pero ya usted, a ver, el país conoció a un Luis Alonso enérgico, fuerte, y cuando usted menciona diferencias con la señora Oneida, muy seguramente fue por todo esto que pasó, por las creencias, el tema de la exhumación también hubo allí una diferencia. Pero cuando el país ve una persona tan fuerte, tan radical como usted, en el buen sentido de la palabra, el radical, pues que defiende sus posturas, es allí cuando se empieza a entender el dolor de un padre y el sufrimiento que tiene. Y eso también llevó a una polémica en nuestro país muy grande, usted la recuerda claramente. Cuando usted dice que si esto hubiera pasado en La Guajira, usted lo hubiera solucionado ya. No yo. Que si hubiera sido en La Guajira, se hubiera resuelto en una semana. Porque esa es la tradición, ya en esa idiosincrasia. Y yo también dije,
Y eso siempre lo he pensado y eso de alguna manera es como una carga que yo mantengo sobre mí. Que respecto de eso, yo creo que traicioné mi idiosincrasia. Por eso precisamente. Ante las evidencias de lo que había pasado. Por supuesto, porque es más, es que yo llego de Santiago y encontré familiares míos que me dijeron por dónde empezamos. Imagínate tú lo que eso significa. Luis Alonso, después de 34 años, ¿qué se siente volver a ser papá? Pues yo he revivido como esos momentos. Claro, sí. Mira, eso que yo viví cuando nació Luis, por ejemplo. Luis fue atendido en la clínica de la Caja Nacional de Previsión. No sé La si 26. en el CAN. En el CAN. En ese tiempo todavía estábamos en el antiguo régimen de seguridad social. También, yo también nací ahí, en el CAN. Bueno, yo estaba en la Contraloría. Y Oneida tenía dificultades para el parto. Era el primero, pero ella hizo una barriga inmensa. Luis nació de 9 libras. ¿De 9? Y entonces a la mamá tuvieron que hacerle cesárea y ella tenía una situación muy particular de problemas de cicatrización. Y advirtiendo eso, yo sí le pedí el favor a la mamá que viniera a acompañarle. La mamá vino como 2 meses antes, que estuvo con ella. Y no sé, yo lo vi como natural, ya cuando había que salir a que tuviera que ser atendida. Ella se fue con la mamá, yo me fui a trabajar. Y ahí duró 3 días. Y al tercer día, cuando ya nació, que fue en la mañana, fue en la tarde. Entonces me llevaron a la sala de los neonatos y habían como 6. Pero yo vi a los 6 y yo enseguida dije, el hijo mío es ese. Efectivamente. Y esas situaciones que siempre recuerdo, que son las que yo en principio discutía con Dios y decía, ¿para qué me pusiste a hacer todo eso? Si esto no más iba a llegar hasta aquí. Porque no era necesario ponerme en todas esas cosas. Y después cuando nació Jorge, que él nació fue en la clínica Reina Sofía. Fui al día siguiente, me fui con Luis, lo llevé. Él tenía 5 años, a que conociera a su hermano. Porque yo tampoco lo acompañé. Fue su mamá, de Oneida. Y él hubiera querido tener como 4 hijos, sino que su misma situación de las dificultades que tenía y los problemas para cicatrizar, queloides creo que se llama eso, hacían totalmente difícil, imposible, era muy riesgoso tener un tercer hijo, que yo luego he pensado que si Oneida hubiera tenido 3 hijos quizás no hubiera sufrido tanto, en términos de lo que le ha significado la muerte de Luis. Sí. Porque pues hubiera tenido 2 más con quien. Compañía, exacto. Pero sí, yo, como te dije hace un rato, hace un año siento como algún alivio, como una expectativa, a pesar de mis años. Pero yo creo que uno puede llegar a compensar tiempos en la vida hasta por un segundo. Por eso le digo tanto a mis alumnos, no le causen tristeza a nadie. Todo en la vida se devuelve. Y al menos que yo tenga una muerte tranquila, que yo no sufra, yo le digo a Dios que no me deje sufrir. Y por lo que me dijo ahora de Villanueva, ¿quiere usted pasar sus últimos años Tranquilo, junto a los Andrés? Yo creo. Sí, ¿para qué seguir ya con tanto afán, tanta cosa? Ahora que venía para acá a hablar contigo, el trancón, la cuestión. Ya ha sido suficiente, 40 años. Sí. ¿Cuáles son esos recuerdos que nunca se van a ir de su mente de Luis Andrés? Hay muchos. Hay muchos, sobre todo, por ejemplo, algo que yo siempre le enseñé, no te pegues de las fiestas que la humanidad se haya creado. Son cuestiones comerciales, decía yo. Porque siempre yo he tenido también como convicción, la única fiesta que uno debe celebrar es la del cumpleaños de uno. Y en ese sentido él
cuando su papá iba a cumplir años, él lo organizaba y siempre me hace falta, Luis. El día de mi cumpleaños yo... ¿Él le organizaba el cumpleaños a usted? Siempre, sí. Siempre. Organizaba, llamaba a los amigos. Y lo mismo con el cumpleaños de él, con el cumpleaños de su mamá. Lo fueron como aprendiendo. De resto no le paraban bolas. Resto de fiesta, de cosas, de novio y de vaina. Entonces, cuando se trata de eso, yo lo recuerdo mucho y me hace mucha falta. Yo duré como 10 años que yo apagaba el teléfono el día anterior para no sufrir tanto con las llamadas. Ya hace como unos 5 años, pues sí, ya dejo el teléfono para que la gente me llame. Porque además yo siempre he dicho, uno cómo sabe si uno en la vida se porta bien o se porta mal. El día del cumpleaños. Nadie te llamó. Reflexiona por qué no te llama nadie. Todo el mundo te llama, todo el mundo te quiere, te recuerda. Son conceptos que yo he construido. Aprendiendo a lo largo del tiempo. Su tiempo. desempeño a mí me llamaba mucho la atención y él sabía que eso a mí me llenaba de muchas satisfacciones. Su desempeño académico, la manera como él asumía sus responsabilidades. Luis fue a la embajada americana a pedir visa sin decirle a nadie. Sacó su pasaporte sin decirle a ninguno, él mismo. Entonces yo de verle esas actitudes que él siempre tenía de liderazgo, de todo. Se iba a los Estados Unidos a hacer sus semestres, su actividad académica que tienen que hacer cada semestre. Iba para perfeccionar su inglés y todo. Todo eso lo hacía él sin el apoyo de ninguno, él solo. Y eso a mí siempre me llenaba de mucho regocijo, de mucha satisfacción, de orgullo. Luis Alonso, está muy seguramente los jóvenes que lo están escuchando hablar usted, uno de jóvenes no entiende a los papás hasta que se convierte en padre. Y cuando pasan este tipo de cosas, se empieza a comprender por qué los papás o los padres insistían en tantas cosas, en los riesgos, en los peligros, en todo lo que puede pasar. ¿Qué les dice usted a los jóvenes? Uno de joven no mide los peligros, los riesgos, absolutamente nada. Ni cree en los papás, en lo que les advertencia. Uno dice, ¿cómo friegan mis papás? Sí. ¿Qué les dice usted a los jóvenes? No a los papás, a los jóvenes. ¿Qué les dice? Que le queda mucho más fácil decírselo es Jorge, y él efectivamente lo hace en esa misión que él está llevando a cabo, que lo ha asumido como una misión de conversar con los jóvenes. Y él conversa mucho con ellos en los colegios. A él no le gusta hablar sino con los jóvenes para transmitirle también su mensaje. Pero yo digo que hay que buscar la manera de crear construir esa relación de mucha confianza y de mucha tranquilidad. No de fuerzas, de enfrentamiento, de imposición. A mí me quedaba difícil. Por eso ahí, en ese sentido, la mamá siempre fue un catalizador en la relación mía con ellos dos, porque ella siempre sabía cómo entrar, en qué momento terciar y buscar la manera de sobrellevar cualquier situación que se llegara a dar. Pero todos hicimos siempre el esfuerzo de construir eso. De entender, de atender que si no se puede, pues no se puede, y hay que asumir el sacrificio que haya que asumir, y que cuando se puede, pues se hace todo lo que sea necesario para sentir la tranquilidad, el deseo, las ganas, la satisfacción de haber hecho lo que he querido hacer. Yo creo que hay que conversar de una manera pasiva, tranquila, hacer ver las cosas, dar a conocer y entender que por algo uno es mayor, y que hay años que en términos no solamente de distancia o de ventaja, sino de la experiencia que uno ha podido vivir, le enseñan también a los hijos de uno, para efectos de que puedan ellos también tener el desarrollo de un camino que sea tranquilo, que sea sereno, que sea de esfuerzo, por supuesto, y de perseverancia, pero que no tiene sentido entrar en ese conflicto, en esas discusiones que finalmente no construyen, no conducen a algo que efectivamente pueda ser un logro para ambos. Hay que conversar, sobrellevar las cosas. ¿Habrá justicia? Yo estoy convencido que sí, porque yo creo en la justicia. Yo creo en la justicia. Pero ha cojeado bastante. No, la justicia no.
los operadores judiciales, que algunos son unos sinvergüenzas, eso es distinto, pero también hay operadores judiciales que son unos apóstoles, que tienen una convicción absoluta de saber que los principios de la justicia se tienen que garantizar, pero hay otros que se venden al mejor postor. Y yo creo que en mi caso hay operadores judiciales que han fallado a sus convicciones, a las que deberían tener. Porque yo no puedo entender cómo un Tribunal Superior de Bogotá diga que aquí no hay pruebas para demostrar un homicidio, como tampoco hay pruebas para demostrar un accidente, y en la mitad hay un muerto, que es mi hijo, que es Luis. Eso no puede ser sobre la base de los principios de la justicia. Si allá hay una cantidad de pruebas que se aportaron, donde se demuestra que hay una responsabilidad, que no lo hayan querido ver, que no las hayan querido valorar, bueno, que respondan, que ellos y su conciencia respondan. Porque en eso también te tengo que decir algo. Hay un momento en estos 14 años en que yo estoy seguro de mí, pero también lo creo de mi familia, que empezamos ya a dormir tranquilos. Nos acostamos y despertamos al día siguiente. Pero te voy a decir que ninguno de los que ha tenido alguna relación por acción o por omisión con el crimen de Luis, desde el 31 de octubre de 2010 no han vuelto a dormir tranquilos. Y nunca van a dormir tranquilos hasta que nos digan la verdad. Luis Alfonso, gracias. A ti, muy amable. Gracias por contarnos intimidades de lo que ha sido estos 14 años. De verdad que el dolor que ustedes han tenido en todo este tiempo lo entienden los padres. Cuando se tienen hijos, se entiende lo que ustedes han sufrido. Eso espero. Muchas gracias. Y lo que ustedes han hecho durante todo este tiempo es admirable. Muy amable. Incluso aguantando las burlas de algunas personas. Usted sabe todo lo que les han dicho. Claro que sí. Pero ustedes lo único que han querido es buscar justicia por la muerte de Luis Andrés. Ese es un trabajo que tendrán que hacer las autoridades. Así es, y nosotros Luis Alonso. otro distinto. Justicia solamente.